Vamos a dar comienzo al ciclo Diálogos Cercanos 2021. Este ciclo de entrevistas se hace con el apoyo tecnológico y de difusión de la Universidad Nacional de Quilmes TV y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO TV, a los cuales dos instituciones que agradecemos como siempre su apoyo y su compromiso con este ciclo. Estamos en la temporada número 2 del ciclo y vamos a realizar la entrevista número 15. Hoy es un 4 de mayo, estamos en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en mi casa, y nos vamos a trasladar, no de manera imaginaria, porque va a ser con un soporte virtual, y vamos a ir a México. Vamos a ir a México y vamos a entrevistar a Alicia Puyana, que es docente investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México. El tema que vamos a abordar es relaciones entre políticas económicas y políticas sociales. Interesante tema, de gran actualidad y que tiene mucho que ver con lo que está aconteciendo en este momento en América Latina y a nivel global, en el marco de la pandemia COVID-19, la relación entre economía y sociedad y políticas sociales es clave, es esencial, es un núcleo de atención y que puede dar respuesta a esta grave situación que está transitando todo el mundo. ¿Quién es Alicia Puyana? Bueno, Alicia es doctora en Economía por la Universidad de Oxford. Desde 1996 es profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Trabaja diversos temas de crecimiento económico, integración económica regional, economía de los recursos naturales y pobreza, y temas relacionados con desigualdad y pobreza, efectos de la política económica aplicadas en diferentes modelos de desarrollo. Sobre estos temas ha publicado libros y artículos en diversos idiomas. Desde hace varios años es integrante del grupo de trabajo de CLACSO, que se llama Pobreza y Política Social. Hola Alicia, ¿cómo estás? Carlos Vidal, muchas gracias por la invitación. Me place mucho y te felicito por este programa. No, al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Para nosotros es un gran honor y la verdad que estamos muy contentos que hayas aceptado, ¿no? De ninguna manera, honor no, al contrario. Vamos a las preguntas, Alicia. La primera pregunta. Desde tu marco teórico, ¿cuáles son los enlaces entre política económica y política social? Yo creo que los enlaces no es difícil encontrarlos. Para mí la teoría económica y la política, la teoría económica sobre todo, expresa las relaciones sociales de los hombres, las mujeres entre sí para resolver o manejar ciertos aspectos, como es la producción, la satisfacción de todas las necesidades vitales. Y también refleja no solamente las relaciones entre los miembros de una sociedad, sino las relaciones de esa sociedad con la naturaleza. Entonces, es una vertiente no más de todas las ciencias sociales, especializada en ese aspecto. El problema es que se trató de disasociar la economía de otras ciencias sociales simplemente porque se basó mucho o se basa en algo, en métodos cuantitativos, y adopta el lenguaje esotérico, estadístico, matemático. Ese es el problema, que fue cuando economistas como Marshall y otros pretendieron convertir a la economía del recuento histórico de los eventos o de la narrativa de esas relaciones entre los hombres, en la sociedad y con la naturaleza, en algo científico, predeterminado, existente ya en el vacío, digamos, y que lo único que había que encontrar eran esas leyes naturales que rigen en lo económico a la sociedad. Fue una perversión de la economía.
Hay una muy buena economista que dice que la teoría económica es política camuflada. Y algún aporte de una economista feminista dice: la economía, en toda sociedad capitalista, la economía refleja las relaciones de poder, las relaciones jerárquicas. Y hasta en este momento, las relaciones muestran y señalan y son fruto del sistema patriarcal. Son todas las relaciones, y uno la ve, digamos, en las relaciones familiares y todo eso. Marx también hablaba de ese aspecto. Esa sería mi respuesta a esta primera pregunta tuya. Una segunda pregunta, Alicia. En este contexto de pandemia COVID-19, ¿cómo se expresaron concretamente en México las relaciones entre política económica y la política social? Yo diría que, para retornar un poquito a la primera pregunta, la crisis, digamos, esta crisis no la generó el virus. La crisis económica la generó la respuesta y las medidas económicas para contener la contaminación y la infección y las muertes, ¿verdad? Pero allí se reflejan también todos los problemas y todas las contradicciones del capitalismo. Vemos el ejercicio del poder desde los grandes países que niegan y prohíben la exportación de vacunas, y los efectos de las políticas de reemplazar al Estado en la dotación de los servicios básicos, en reemplazar al Estado en decir qué se debe hacer, e introducir, por ejemplo, en el servicio de salud todos los criterios de rentabilidad del sistema privado. Eficiencia, bajos costos de tiempo para los médicos con cada paciente y bajos costos de administración de los hospitales, etcétera. Y todo lo que se puede comprar afuera, comprarlo y no producirlo adentro. Y tener, por ejemplo, también para los hospitales el principio de inventarios just in time. No tener mínimos inventarios. ¿Por qué? Porque eso es un costo. Se invierte en la mercancía, las vacunas, las jeringuillas, etcétera, y se almacenan los inventarios, y eso es dinero. Entonces lo vemos. Y otra manifestación de la crisis del COVID es la desigualdad. Decían que el COVID y que las infecciones cruzan fronteras y cruzan clases sociales, pero ya mirando los países que han sufrido más, cuando se conoció y todo eso, pues son los más pobres y son los que más desmantelaron su sistema de salud, ¿verdad? Y también entre gobiernos. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Así se manifiesta, creo yo, la relación entre economía y salud, economía y servicios sociales, economía y virus. Por ejemplo, cómo deshacer la producción de vacunas en México, que tenían hasta 1980 una gran dotación, no solo de vacunas para zoológicas, animales, veterinarias, también de vacunas humanas. Y la desmantelaron, como muchas otras áreas de las industrias. Y todos los países estaban dependiendo tanto de las vacunas como de los respiradores, e inclusive de las máscaras, cubrebocas, de las exportaciones desde China. El 80% de las medicinas más populares y de uso común en Estados Unidos se importaba de China. México está importando los elementos básicos para producir la cafeína. Es decir, eso fue una locura, y allí lo estamos viendo. Y por clases sociales también, las clases, los pobres son los más afectados, los indígenas son los más afectados en nuestros países, y las mujeres. Es decir, lo único que ha hecho es poner duramente, cruelmente en evidencia
las falencias del capitalismo que hemos estado tratando desde hace más de 20 años en el grupo de pobreza. Y una pregunta, Alicia. Estas expresiones de crueldad del capitalismo, que ahora están mucho más difundidas y agudizadas en América Latina, ¿cómo ves en ese contexto el futuro de México, específicamente enfocando la situación socioeconómica? A ver, el problema para México, después de muchos años de estancamiento económico, de corrupción terrible, de descaro administrativo muy doloroso, llega este hombre con una plataforma muy clara. Primero, los pobres, ¿verdad? Eso quiere decir que dio prelación a ciertos programas para los pobres. Segundo, acabar con la corrupción. Y tercero, ser un gobierno independiente de los partidos, gobernar para todos los mexicanos. Y bueno, en fin, una serie de cosas. Pero, bien, es cierto que dijo en su primer discurso, el neoliberalismo ha muerto, mantiene muchísimos rasgos de las políticas neoliberales, por ejemplo, el Telecam, etcétera. Entonces, es muy complejo pero sí estaba dándole un vuelco político. Se lo toma en serio y uno decía, eso no puede ser serio, la moralización de la sociedad y la moralización de la política. Y lo está haciendo con muchos problemas. Juró que en su primera mitad del gobierno no iba a subir impuestos. Es decir, como estaban haciendo muchas peleas, no podía también pelearse eso. Y no subió impuestos. Lo increíble, Carlos Fidel y todos los amigos, es que solamente por cobrar impuestos atrasados, que llevaban años y años las empresas sin pagar, por ejemplo, las automotrices. La Volkswagen llevaba como 10 años que no pagaba el grueso de los impuestos, ¿verdad? Entonces, allí no necesitó, para esa gran cantidad de recursos que iba a sus programas sociales, no necesitó ni pedir deuda ni armar un déficit mayor. Entonces, digamos, y yo creo que la amenaza de meter a la cárcel a los que no pagan impuestos o meter a la cárcel a los que se les ha comprobado desfalco y robo y todo eso, asustó a la gente y están pagando impuestos. Entonces vamos a ver el futuro. Ahora, en esa cruzada que él dice la cuarta renovación, transformación, viene la pandemia. Entonces sí era como un dilema, ¿verdad? Un gobierno progresista que tiene que hacer y lo digo progresista en el sentido de que en el discurso es el pueblo, y son las alabanzas al pueblo y todo eso, y muchos programas sociales importantes, como elevar la jubilación, la pensión, becas a los niños, etcétera, varias cosas, y programas de producción en las localidades, usando mano de obra y usando instrumentos y materiales locales, como abrir carreteras, etcétera. Sembrando Vida es otro programa de reforestación, etcétera, en las comunidades más pobres, rurales, ayuda a todos los pequeños y mínimos productores agrícolas de maíz, de frijol, etcétera, todo lo básico y lo que comprende la dieta básica. Estaban importando muchísimo. Cerca del 40% del maíz era importado. Y luego la soberanía en el manejo energético. ¿Por qué? Porque se están importando cerca de un equivalente en gasolina por el equivalente al 50 o al 60% de las exportaciones de petróleo. Entonces, pues exportar maíz para importar harina de maíz o exportar petróleo para importar gasolina. Y dijo, no más
exportaciones, vamos a ampliar las refinerías. Entonces son una serie de políticas que desde mi perspectiva aplaudo, otras de él que de mi perspectiva, de mi modelo, de las categorías económicas que manejo, no me parecen adecuadas, pero lo importante es el discurso político y quién es el actor importante en este escenario de la política y la economía mexicana, que es el pueblo. Puede ser demagogo, yo no lo sé, yo creo que no, porque está haciendo cosas. Digamos, él no quiso cerrar la economía porque sabía que hay cerca del 60% de la gente, digamos, el 15% de la gente apenas si tiene ingresos para comer. Si tenía que salir, no podía cerrar la economía porque no había recursos para hacer transferencias a todos los millones. Es complejo. Es complejo. Muchísimas gracias, Alicia. Como siempre, aprendemos escuchándote. Muchísimas gracias. Una última reflexión te queríamos pedir. Vamos a salir un poco de estos temas de las ciencias sociales. Sí, sé que te gusta la literatura. Sí, te pediría que recites o recuerdes, o si recites, si recordás algún poema que te interese transmitir en estos momentos, ¿no? Es que creo que mi problema es que no recuerdo los versos completos. Bueno, la parte que recuerdo. Decía que me gusta mucho este de César Vallejo que dice: yo nací un día que Dios estuvo enfermo grave, y que termina diciendo: yo te maldigo con el dedo de Isida. Si tú hubieras sido hombre, hoy sabrías ser Dios. El hombre sí te sufre, Dios es él. Alicia, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros este breve tiempo, y ojalá nos veamos pronto y ojalá te podamos recibir en la Universidad Nacional de Quilmes en una reunión presencial del grupo de trabajo Pobreza y Política Social, que hace tiempo que nos reunimos, ¿no? Ese mismo César Vallejo tiene otro verso que dice: dale, sí. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Siempre nos gusta vivir, de todas maneras. Algo bueno hay. Por lo menos tener amigos tan buenos como tú. Y amigas tan buenas como tú. Un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto. Gracias a todos.